Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Se cumplen 3 años del regreso del grupo talibán al poder en Afganistán, tras 20 años de intervención militar extranjera. ¿Qué se logró durante ese tiempo? ¿Cómo está la situación actual de los derechos humanos? Lo analizamos en esta edición. El movimiento estudiantil fue el clave para cambiar el rumbo político actual en Bangladesh. La presión en las calles obligó a la entonces primera ministra Sheikh Hasina a renunciar y a establecerse un gobierno interino que promete un nuevo país. Tailandia vive una crisis política tras la destitución del primer ministro y la disolución del principal partido de oposición por parte del Tribunal Constitucional, que pone de manifiesto una inestabilidad que puede afectar a la nación en varios aspectos. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en Afganistán, donde se cumple el tercer aniversario del regreso del grupo talibán al poder. Después de 20 años de intervención militar extranjera, Kabul se derrumbó rápidamente el 15 de agosto de 2021, cuando Estados Unidos retiró sus tropas restantes. La abrupta y caótica evacuación de Estados Unidos desencadenó un éxodo desesperado de miles de afganos. Bajo el régimen talibán, las libertades y los derechos de las mujeres se han ido erosionando gradualmente y las Naciones Unidas han calificado la situación en Afganistán como la mayor crisis humanitaria del mundo en la actualidad. Para analizar este tema le doy la bienvenida a Mónica Bernabé, periodista del diario Are, quien fue corresponsal en Afganistán durante 8 años. Mónica, gracias por aceptar esta invitación y empiezo preguntándole desde su experiencia cómo se explica que los talibanes fueron apartados del gobierno en 2001, abatidos militarmente durante 20 años, pero ¿cómo volvieron al poder? Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar en vuestro programa. Pues digamos que una de las razones por las cuales los talibanes regresaron al poder es porque Estados Unidos y el resto de países aliados de la OTAN catapultaron al gobierno y a las instituciones afganas a toda una serie de criminales de la guerra que habían arrasado Afganistán en los años 90 y que eran unas personas que la población no consideraban como gobierno legítimo de Afganistán. Es decir, en cierta manera se nos vendió una película haciéndonos creer que en Afganistán existía una democracia y que sus instituciones eran suficientemente fuertes como para mantener tirar adelante el país. La consecuencia de todo esto fue que cuando las tropas estadounidenses anunciaron que se iban de Afganistán, tanto el ejército como la policía afganas desertaron en masa porque ningún soldado ni ningún policía estaban dispuestos a dar su vida por toda una serie de señores de la guerra, de criminales de guerra que estaban en el poder. Y cuando digo criminales de guerra me estoy refiriendo a personajes como podría haber sido Hitler en Alemania, es decir, criminales de guerra que habían arrasado el país, que habían bombardeado población civil, estaban en las instituciones de poder y, lógicamente, las fuerzas de seguridad no quisieron continuar defendiendo esas instituciones en cuanto los extranjeros se fueron. Y la prueba es que los talibanes entraron a Kabul sin casi pegar un tiro, ¿no? Mónica, ¿qué ha pasado durante estos 3 años con los derechos de las mujeres y las niñas? Pues los talibanes cuando llegaron al poder intentaron dar una imagen de moderación. Yo recuerdo que a los 2 días de llegar a Kabul hicieron una rueda de prensa ante periodistas extranjeros y locales asegurando que ellos respetarían los derechos de las mujeres según la ley islámica. A la práctica no ha sido así. Las mujeres han sido apartadas de la mayoría de trabajos calificados. Las niñas no pueden estudiar a partir de los 12 años, las jóvenes tampoco pueden estudiar en la universidad, es decir, es el único país del mundo que ocurre algo así, que las niñas no pueden estudiar a partir de los 12 años. Y otras cosas que pueden parecer más banales, las mujeres ni tan siquiera pueden ir a un parque público, por ejemplo, o tan siquiera a una peluquería o a un centro de estética, ¿no? Todos estos establecimientos han sido clausurados. Es decir, lo que se intenta es mantener a las mujeres encerradas en casa, que sean amas de casa
y poco más, ¿no? Se puede decir que se ha eliminado casi de la vida pública la presencia de las mujeres, una cosa también muy significativa. Incluso en los medios de comunicación en la actualidad afganos ni ves a mujeres ni tan siquiera oyes voces de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que prometieron los talibanes cuando llegaron al poder, pues no se está cumpliendo ni mucho menos, ¿no? Mónica, ¿hay dentro de Afganistán alguna población o algún actor que se haya visto beneficiado con el regreso de los talibanes? Y esto se lo pregunto porque en algunas zonas rurales despreciaban al gobierno central e incluso anhelaban el orden y la seguridad que ofrecían los talibanes en 2001. Pues cuando los talibanes llegaron al poder, desde Occidente se ha establecido un bloqueo financiero contra su régimen. Y ningún país los ha reconocido como gobierno legítimo de Afganistán. A pesar de eso, otros países no occidentales sí que han empezado a mantener contactos con los talibanes y a hacer negocios con los talibanes. Uno de los países que se ha convertido en uno de sus principales aliados comerciales sería China. China ya el año pasado firmó un acuerdo con los talibanes para hacer prospecciones en el norte de Afganistán para buscar gas. También les han ofrecido el gobierno chino invertir grandes cantidades de dinero para hacer prospecciones para buscar litio, que tan necesario es para la fabricación de vehículos eléctricos. Y hace cosa de 3 semanas también autoridades chinas participaron en una ceremonia en Afganistán para inaugurar una carretera que va a una mina que está a unos 40 kilómetros de Kabul, que se considera que tiene las segundas reservas de cobre más importantes del mundo, ¿no? Así que, por una parte, China, con la retirada occidental, está intentando pues, beneficiarse de la llegada de los talibanes al poder. Irán, por otra parte, también mantiene relaciones diplomáticas y comerciales y todos los países de la región están relacionándose con los talibanes e intentando hacer negocio con ellos. ¿Qué se logró en 20 años de intervención militar extranjera? Bueno, yo no diría que durante los 20 años de intervención extranjera no se hizo nada que valiera la pena. Yo creo que una de las cosas que se hicieron, sobre todo, fue contribuir a la reconstrucción de Afganistán. Cuando cayó el primer régimen talibán en el año 2001, Afganistán era un país totalmente arrasado por la guerra, que apenas tenía ni tan siquiera electricidad. En la actualidad continúan habiendo cortes constantes de electricidad, incluso en Kabul, en la capital, y hay buenas partes del país que continúan sin electricidad, pero bueno, se hizo un trabajo importante en ese sentido, o la reconstrucción de carreteras o la reconstrucción de Kabul. La capital de Afganistán no era ni mucho menos como es en la actualidad. El problema es que durante la presencia internacional se fomentó la cultura de la impunidad, que eso fue un grave problema, y después otros graves problemas es que todas las armas que Occidente facilitó a la policía y al ejército afganos, todas estas armas, todos estos vehículos militares, todos los helicópteros, los han quedado los talibanes, y podríamos decir que los talibanes ahora tienen más poder que nunca. Mónica Bernabé, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Gracias a vosotros. Seguimos en Bangladesh, que vive por estos días una transición política que se podría decir es algo inédito. Tras casi 20 años en el gobierno, la entonces primera ministra Sheikh Hasina renunció después de semanas de protestas contra un sistema de cuotas de empleo para el sector público, pero que desnudó también casos de corrupción. Los estudiantes lideraron las movilizaciones y ahora son ficha clave en el gobierno interino. Andrés Triviño nos cuenta los detalles de cómo estos jóvenes lograron derrocar un gobierno. ¿Cómo logró un movimiento estudiantil definir el rumbo político del octavo país más poblado del mundo? Tras semanas de protestas en su contra, la entonces primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dimitió y huyó de su país el pasado 5 de agosto.
Manifestaciones lideradas por el movimiento estudiantil contra la discriminación, ahora parte del gobierno interino. Esto fue una victoria fundamental para nosotros. Nuestro movimiento seguirá adelante a pesar de todo. La gente cree que los jóvenes serán la fuerza motriz del país. Estamos preparados para dirigir Bangladesh. Cansados del desempleo juvenil y la falta de oportunidades, miles de estudiantes salieron a protestar pacíficamente en contra de un sistema de cuotas, el cual reservaba el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos que lucharon contra Pakistán para independizar a Bangladesh en 1971, lo que para muchos era discriminatorio. Las manifestaciones fueron subiendo de tono luego de que los estudiantes fueran tildados de terroristas por el gobierno, transformando sus peticiones a un solo objetivo: la dimisión de la primera ministra, quien acumuló 20 años en el poder durante 2 periodos. Un movimiento aplaudido por la ONU y por el nuevo líder del gobierno interino, Muhammad Yunus, quien tendrá que lograr consensos tanto con los estudiantes como con aquellos que aún apoyan a Sheikh Hasina. Vamos a Tailandia. El Tribunal Constitucional destituyó al primer ministro Srettha Thavisin al considerar que cometió una grave violación ética al nombrar como ministro de Finanzas a un exabogado que fue encarcelado por un presunto caso de soborno en 2008. La decisión de la Corte se da en un momento de agitación política, ya que hace algunos días el mismo Tribunal Constitucional también disolvió al principal partido de oposición, acusándolo de intentar socavar la monarquía constitucional. Tailandia vive tumultuosos días en la política. El partido político de oposición Avanzar, que arrasó en las elecciones de 2023 con casi el 38% de los votos, fue disuelto por el Tribunal Constitucional debido a su campaña para modificar una ley sobre insultos reales que protege a la monarquía de las críticas. Se prohíbe a su junta ejecutiva, que ejerció funciones desde el 25 de marzo de 2021 hasta el 31 de enero de 2024, que fue un periodo de irregularidades, continuar en sus funciones durante 10 años. Sus dirigentes han rechazado este argumento, señalando que no pretendían socavar la corona, sino impedir que se abusara de la ley. A pesar de que el partido Avanzar logró la mayoría de escaños en 2023, los legisladores aliados con los militares monárquicos le impidieron formar gobierno. Sin embargo, esto no fue impedimento para la oposición, ya que fue presentado un nuevo partido político llamado Partido Popular. Sin duda debemos ganar las elecciones de 2027. En las próximas elecciones nuestro objetivo no es solo ser el partido líder como en las elecciones de 2023, sino ganar y formar un gobierno de partido único. A esta nueva formación política se han unido los 143 legisladores de Avanzar, convirtiéndose en la fuerza mayoritaria en el Parlamento. Y para el cierre les dejo este dato. El próximo diciembre ha sido el mes escogido por Corea del Norte para reabrir sus puertas al turismo internacional tras cerrar la frontera por la pandemia de COVID-19. Los viajes en principio se darían en la ciudad de Samgyeon, cerca de la frontera con China, y luego al resto del país. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a visitar nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.